La elección de la futura mesa directiva de la Convención Constitucional, donde una de las cartas que se baraja para ocupar un cargo en la Frente Amplista es Beatriz Sánchez, nombre que ha generado reparos entre algunos convencionales constituyentes que consideran inconveniente que esté a la cabeza de ese organismo alguien del mismo partido del futuro gobierno. Vamos a conversar sobre este escenario, también el trabajo que se ha hecho y que se viene para la Convención Constitucional. Estamos con el convencional de Independientes No Neutrales, Benito Baranda. ¿Cómo estás, Benito? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Hola, Carla. Hola, Benito. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hay varios temas. Quiero comenzar con lo que va a ser el 4 de enero, el cambio en la mesa directiva, pero también en la mesa ampliada. ¿Cuál es la visión? Desde Independientes No Neutrales se levanta la posibilidad de que Patricia Pollitzer, por ejemplo, llegue a ser la presidenta y otros nombres. ¿Cómo se ve esto? Y si efectivamente genera tensión, cartas como, por ejemplo, Beatriz Sánchez entre los convencionales. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, Beatriz Sánchez yo creo que no genera tensión, probablemente tal ella por ser ella. Lo que hemos planteado algunas y algunos convencionales es que el poder constituyente no tiene que ser el mismo grupo que lo encabece que el poder constituido. Y eso implica que el Frente Amplio, la alianza, ¿no es cierto?, que llega al gobierno en marzo, no esté a la cabeza de la convención. O sea, los dos cargos que son los que se eligen, ¿no es cierto?, de acuerdo a la reforma constitucional, que es la presidenta y el vicepresidente, bueno, sean personas de otros lugares políticos, de otras sensibilidades políticas. Y hay una buena cantidad de mujeres candidatas, ¿no es cierto?, precandidatas. Tenemos mucha gente muy adecuada dentro de la convención, un grupo grande de movimientos sociales, de movimientos independientes, y creo que sería recomendable para eso. En la mesa ampliada, por supuesto, los otros cargos no hay ninguna dificultad que estén representadas todas las sensibilidades políticas. Benito. Pero consideramos que hay que mantener las distancias justamente para que eso sea también visto de buena manera por la ciudadanía. Eso te quería preguntar, ¿cuál es el problema de que sean de un mismo partido quien esté a la cabeza de la convención y el presidente de turno, la coalición de turno? ¿Dónde podría generarse el eventual conflicto de interés o por qué tú dices que hay que mantener la distancia? ¿Qué se podría generar en el caso de que eso se diera? Yo creo, Carla, que lo que ocurre es que cuando tú estás en un proceso constituyente tan corto de un año, lo ideal es mantener, ¿no es cierto?, una distancia política del poder constituido, porque lo que se está construyendo acá es una constitución de largo aliento. No es un programa de gobierno, no es, ¿no es cierto?, la idea de una coalición, ¿no es cierto?, que llega al poder, que quiere imponer una cierta forma de construir la Constitución. Y yo creo que eso lo tienen claro, lo dijo así el mismo presidente electo cuando nos visitó aquí en la convención. Sí. Yo creo que lo tienen bastante claro y lo que señalamos que sería un buen signo y también un signo de justicia, porque ellos ya estuvieron en la vicepresidencia, que las personas que encabecen ahora la convención, esos dos cargos, no sean de esa coalición. Ahora, también yo recuerdo las distintas declaraciones que entregaba el actual vicepresidente, va a cambiar, Jaime Baza, con respecto a los poderes constituidos y constituyentes, y en ese término marcaba la diferencia, la distancia. Ahí había una distancia también personal, a veces ideológica también, con el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. En una entrevista la presidenta Elisa Loncón dijo que no hubo el apoyo por parte del Ejecutivo. Eso muchos dirían, claro, si se diera esto de Frente Amplio en La Moneda y Frente Amplio en el Congreso Nacional en Santiago, podría haber un mayor apoyo, pero se perdía la distancia un poco. Ese es el análisis, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a tener un excelente apoyo, porque el equipo que llega al gobierno en marzo ha hablado y ha participado, ¿no es cierto?, activamente de un recambio constitucional. No así la otra candidatura que denostó la Constitución o a las personas, ¿no es cierto?, que estamos construyendo la Constitución. Entonces yo creo que ellos están a favor del recambio, vamos a tener una excelente relación, lo manifestó así el presidente electo con el equipo. Claro, lo que yo planteo, y personalmente yo, ¿no es cierto?, es que justamente por eso es muy conveniente que quienes encabecen la convención sean otras personas de otras coaliciones. Ahora, Benito, que son proclives a este recambio constitucional. Por ejemplo, hablábamos de la posibilidad de que Beatriz Sánchez llegue a ser presidenta, pero por ejemplo, en esa lógica, digamos, que estamos conversando, también habría problemas con Bárbara Sepúlveda del Partido Comunista, que es parte de la coalición de gobierno entonces, ¿no? Bueno, yo creo que Bárbara va a llegar a la mesa ampliada, es parte de los acuerdos, ¿no es cierto?, que tienen con los movimientos sociales, y yo creo que lo va a hacer espectacular. Yo considero que en la mesa hay otros nombres, ¿no es cierto?, de otras coaliciones políticas o de otros grupos. Nosotros tenemos a Patricia Pollitzer, que ya estuvo para la primera elección, ¿no es cierto?, y una persona que tiene cualidades suficientes para conducir este proceso. Este es un proceso que requiere una entrega de la Constitución al presidente y después una presentación de esa Constitución a la ciudadanía para el plebiscito de salida.
Entonces hay que cuidar el proceso que viene, son muy poquitos meses los que nos faltan. Sí, se ha dicho también, Benito, dentro de las cualidades que debería tener la próxima presidencia de la Convención, que es relevante el tema comunicacional, el saber comunicar bien. De hecho, ahí algunos decían que Beatriz Sánchez, por ser periodista de formación y por estar en la palestra pública y haber sido candidata presidencial, podía tener un buen perfil desde este punto de vista. Michelle Bachelet, cuando fue, de hecho, a la Convención, les decía a ustedes, a los constituyentes, comuniquen mejor lo que están haciendo. Desde ese punto de vista, me imagino que el nombre de Patricia Politzer también tiene una ventaja en términos de lo comunicativo. ¿Qué relevancia le das tú a este aspecto y que el perfil de quien esté contenga efectivamente la capacidad de comunicar? Bueno, Patricia Politzer tiene ese perfil, exactamente, Carla, y no solo eso, Patricia Politzer es una persona que es muy dialogante, y este periodo que vamos a tener ahora va a ser de deliberación de normas constitucionales, entonces va a haber que llegar a acuerdos. Recuerden que todo se vota por 2/3 en las normas constitucionales y eso va a implicar llegar a acuerdos, transar, ¿no es cierto?, dialogar, y tenemos un cronograma muy exigente. Y ahí requerimos una persona que, además de comunicar bien a la ciudadanía, de tener buenas, ¿no es cierto?, cualidades para relacionarse con las personas, sea una persona que nos ayude a resolver las tensiones propias de esta última fase del proceso constituyente, que es la elaboración ya de las normas constitucionales. Quiero hacer un paréntesis entrando un poco a la fase que se están viviendo ahora, Benito, para también tener el contexto del trabajo que se está desarrollando en la Convención. Las distintas comisiones están terminando con lo que son las exposiciones de los distintos grupos, de las distintas personas que han pedido ir a exponer sus puntos de vista, y luego va a comenzar ya de lleno el trabajo de revisar lo que son las normas, la generación de normas y votación de normas. En ese sentido, ¿hay comisiones, a tu juicio, que han podido desarrollar ese trabajo con mayor fluidez que otras? ¿Cuál es un poco el balance? Es muchísimo el trabajo que se está haciendo, pero obviamente va a encauzar finalmente en la propuesta de nueva Constitución que tiene que entregar la Convención. Bueno, todas las comisiones, las 7 comisiones, tienen que regirse por un cronograma que aprobamos en el Pleno. Y todas van avanzando según ese cronograma. Ayer ya partieron 2 deliberando las normas constitucionales que se votarán las primeras después del 20, ¿no es cierto?, de enero. Y nosotros en la Comisión de Derechos Fundamentales comenzamos a deliberar las primeras normas del primer bloque hoy día. ¿Qué significa esas primeras normas? Son normas más generales. ¿Quiénes son los titulares de derechos? ¿Cuáles son las causales de limitación de esos derechos? ¿Cuál va a ser la gradualidad, la progresividad, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de esos derechos? Todo eso comienza a discutirse ahora, que es una primera parte muy importante en la cual nos ayudaron a sistematizar las primeras 31 audiencias. Flaxo nos entregó el documento ayer y eso nos da mucho material para poder tener esta liberación. Nosotros ya hicimos una propuesta para este primer bloque, ya la presentamos y comenzamos hoy día a deliberarla. En conjunto, elaboramos esa propuesta ya en conjunto con otros bloques, con el Frente Amplio, con el Colectivo Socialista, para tener acuerdos en lo que vamos presentando dentro de la Convención y que podamos irlo resolviendo de manera rápida, porque tenemos muy poquito tiempo. Benito, otra de las cosas que van a tener que hacer es discutir y votar las normas de iniciativa popular, y ayer hay un hito, porque la primera que consigue estas 15.000 firmas es una que tiene que ver con el aborto libre, que busca pavimentar el camino hacia el aborto libre. Ahí te quiero preguntar en la práctica cómo se va a dar esa discusión, esa votación, y si se puede como dejar dentro de la Constitución la posibilidad del aborto libre, o dentro de la Constitución van ciertas bases para que después se legisle una ley, valga la redundancia, que permita el aborto libre si es que la Convención tuviera una mirada proclive a votar a favor una norma como esta. Bueno, primero el tránsito que tienen las normas, y ya llegaron a 15.000 firmas ellos, vienen otras avanzando también a juntar las firmas y tenemos tiempo todavía y falta todavía ingresar otras iniciativas populares de norma. Es que una vez que cumplen las 15.000 firmas, esas normas, ¿no es cierto?, son presentadas a la mesa directiva y de allí pasan después a las comisiones respectivas. Ha habido una confusión porque hay personas que señalan que esas normas, ¿no es cierto?, ingresan directamente al Pleno. Claro. No es así. Entran a la comisión respectiva. Allí se deliberan y se votan por mayoría. Y una vez que se votan por mayoría, tienen que ir al Pleno y en el Pleno se tienen que votar por 2/3. Ya. Y después se le pueden hacer indicaciones. Ahora, en relación a la norma, ¿no es cierto?, que ingresó y que tú señalas, Carla, yo he sido partidario y firmé, de hecho, que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, esa autonomía, ¿no es cierto?, de la mujer sobre su propio cuerpo.
Y yo creo que lo que tiene que venir después es una legislación sobre el aborto. Pero bueno, ya, tenemos la deliberación. En el fondo eso es lo que yo te pregunto, los efectos prácticos, Claro. porque además en una constitución no se puede dejar todo contenido y tampoco es la búsqueda de generar leyes particulares. Por eso pregunto Claro. cuáles son los efectos. En el fondo podría quedar ahí cimentado como los pilares a través de la dignidad, la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres, etcétera. Desde un enfoque, además entiendo que esta norma dice de los derechos humanos, podría quedar ahí pavimentado el camino para una ley sobre el aborto libre. No es que dentro de la Constitución se consagre el aborto libre. Por supuesto, esa en mi posición no es lo que está presentado, ¿no es cierto?, en esta norma. Quiere quedar allí ya el aborto libre, pero esa va a ser la deliberación que vamos a tener. Nos va a ocurrir con todas las normas. Hay personas que pasan el límite, ¿no es cierto?, y quieren meterse más en la legislación. Nos está ocurriendo hoy día en la construcción de la norma, por ejemplo, sobre el derecho a la vivienda. Sí, bueno, todo eso yo creo que tenemos que irlo regulando después también a través de indicaciones. Y allí seguramente van a tener que contribuir mucho aquellas abogadas y abogados que, bueno, que son constitucionalistas, que están con nosotros y que saben más. Yo soy más partidario de dejarle espacio más fuerte a la democracia. Por algo existe la política, ¿no es cierto?, el Parlamento, existen los gobiernos, y generar un rayado de cancha bien amplio para que siga ese juego democrático, bueno, nutriendo las grandes transformaciones que va a seguir teniendo Chile hacia adelante. Benito, en esa línea, ¿cómo se pueden ir manejando también las expectativas? Voy a tomar el punto que señalaba Carla, finalmente, si finalmente lo que está contenido en la propuesta de nueva Constitución puede ir más allá de la legislación, que es la bajada finalmente práctica, digamos, de una iniciativa en esto, en otro. Las expectativas, claro, para aquellos quienes firmaron esta moción para el aborto libre, pueden estar pensando que su firma considera de que efectivamente la Constitución va a consagrar el aborto libre, solo por poner un ejemplo. Esto pese a que tiene que tener una bajada legislativa en términos de las leyes y el trabajo también que se ve en el Congreso. Hay expectativas que muchas veces pueden verse truncadas por la realidad jurídica, digamos, de lo que es la Carta Magna. ¿Cómo se ve eso? Bueno, en todas las normas que se están construyendo, Nicolás, por supuesto que va a haber que regular esas expectativas. A nosotros nos ha tocado en educación, en salud y ahora en vivienda, que la estamos construyendo también con muchas organizaciones sociales, porque hay que diferenciar lo que construye el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, en sus programas de gobierno, gobierne quien gobierna, ¿no es cierto?, y el Poder Legislativo. Y eso tenemos permanentemente que recordarlo. No se puede poner, por ejemplo, todos los atributos de una vivienda adecuada en el listado amplio, ¿no es cierto?, dentro de la propia Constitución. Uno pone vivienda adecuada y pone algunos de esos atributos principales. Bueno, todo eso yo creo que es un aprendizaje que tenemos nosotros los que estamos adentro y también las personas afuera. Y en relación a las normas, aclarar que las personas hacen una propuesta de norma, juntan las 15.000 firmas, nosotros también los convencionales hacemos propuestas de norma, pero estamos sujetos primero a que esa norma no sea aprobada dentro de la comisión, no logre, ¿no es cierto?, que la mitad de las personas se convenzan, ¿no es cierto?, que esa norma es adecuada para la Constitución. Y segundo, si es aprobada por la mitad de las personas, la mitad más uno de las personas que están dentro de las comisiones, después también tenemos que estar abiertos a que no sea aprobada en el Pleno, donde se requieren 2/3 de la totalidad de las y los convencionales. Y tercero, después también está sujeta a indicaciones. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es el proceso de construcción de la Constitución, porque la Constitución no es un programa de gobierno, no dura 4 años, dura 30, 40 años y requiere construirse también con una mirada bastante más amplia que la de un grupo que presenta, ¿no es cierto?, una determinada norma. Como yo, por ejemplo, que hoy día estoy con un grupo de constituyentes y con un grupo de organizaciones sociales presentando una norma de vivienda. Seguramente esa norma, después de ser votada, y si logra ser votada por 2/3 en el Pleno, va a ser afectada también por indicaciones de algunas constituyentes que seguramente después también van a ser votadas y se va a modificar, no sustantivamente, pero algo de la norma que fue aprobada. Sí, es importante ir comunicando justamente ese paso, digamos, para, yo les decía, expectativas, pero por sobre todo lo que es la realidad del trabajo que están desarrollando ahí en la convención. Benito Baranda, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo. Esté muy bien. Gracias Nicolás. Chao, Carla. Feliz año nuevo también para todo el equipo de AYATV y para las familias de ustedes. Un buen 2022. Un abrazo. Gracias. Chao.